Flow de Google te facilita en la creación de imágenes, totalmente gratis en varios formatos utilizando inteligencia artificial. Pero si necesitas de alguna animación, también te la genera con créditos. Te explico los pasos a seguir, ya que no necesitas instalar nada. Únicamente lo aplicas vía web y con internet. En tu navegador de preferencia escribes Google Flow y en el link en pantalla le das clic. Al ingresar a la website de Google Flow, desplázate y localiza Create with Flow y dale clic. Regístrate con un correo de Gmail. Este correo debe de ser verificado y debes de tener al menos 18 años para que puedas utilizar la inteligencia artificial. Al ingresar a la plataforma, pulsa en Nuevo proyecto. En el casillero que describe qué quieres crear, coloca el prompt o la instrucción para desarrollar la imagen y pulsa en Nano Banana Pro y elige el formato. Si deseas para una publicación de redes sociales, selecciona 3:4. En cantidad de imágenes selecciona por 4 y obtendrás 4 ejemplos. Selecciona Nano Banana Pro, pulsa la flecha. En cantidad de imágenes selecciona por 4 y obtendrás 4 ejemplos generados por inteligencia artificial y selecciona el que más te ha gustado para poderlo modificar. Colocamos una modificación en el cuadro de texto y pulsamos en la flecha. Seguimos con otra modificación en el cuadro de texto para obtener un mejor resultado y pulsamos en la flecha. Volvemos a dar una nueva modificación en el cuadro de texto y pulsamos en la flecha. Continuamos poniendo otra modificación en el cuadro de texto y pulsamos en la flecha. Conforme con el resultado del final, nos situamos en el mouse en la parte superior derecha de la pantalla para proceder en la descarga y seleccionamos 2K. Cerramos y regresamos a los proyectos pulsando la flecha superior izquierda en la pantalla. Ahora en la caja de texto vamos a realizar un logo y procedemos a configurar el formato 1:1, cantidad por 4 y seleccionamos Nano Banana 2 y pulsamos en la flecha. Pulsamos el que más nos agrade y procedemos a las modificaciones colocando en la caja de texto y pulsamos en la flecha. Al obtener el resultado final procedemos con la descarga siempre en 2K, que mejora la resolución. Cerramos y regresamos a los proyectos. Ahora vamos a generar un banner para redes sociales con la configuración de 16:9 por 4 en cantidad de imágenes y seleccionamos imagen 4 y pulsamos en la flecha. Al obtener los resultados colocamos las modificaciones en los cuadros de texto. En este banner vamos a colocar el logo que realizamos y para eso pulsamos en el signo más y seleccionamos el diseño, colocando la instrucción o prompt en la caja de texto y pulsamos en la flecha. Continuamos con las modificaciones y pulsamos en la flecha. Terminado el proceso, lo descargamos siempre en 2K, que mejora la resolución. Cerramos y regresamos a los proyectos. Al colocar el mouse en los 3 puntos de cada proyecto tenemos diferentes opciones para poderlo modificar, descargar, archivar o borrar, compartir, incluso animar. Que te muestro lo fácil que es seleccionando el diseño que queremos y colocamos el prompt o instrucción. Seleccionamos el formato y la cantidad de animaciones y cada generación consume una cierta cantidad de créditos. Esperamos la generación y... Salud y seguridad. Prevención, protección, bienestar. Y descargamos en 720 píxeles. Cada modificación te consume créditos y que te muestro en pantalla.
Regresamos a los proyectos y te muestro los precios y que los puedes revisar. En el caso de animaciones, puedes seleccionar un plan mensual o anual. Regresando a los prompts o instrucciones, en el caso de que te dé un error, tienes que pulsar la flecha de reutilizar petición y modificando la configuración hasta obtener el resultado. Seleccionamos el diseño y procedemos a la modificación con los prompts o las instrucciones. Descargamos y regresamos a los proyectos. Para proceder a eliminar definitivamente los proyectos, pulsamos en los 3 puntos de cada uno y seleccionamos archivo y regresamos a la configuración inicial como te muestro en pantalla. Si te gustó mi contenido, suscríbete y ponle un like al video, que es un gran aporte para ti.